Miguel, ¿cómo anda, cómo ve el tema de cuáles son las perspectivas de la economía y cómo se está manejando el gobierno frente a una situación tan delicada como la que tiene la República Dominicana y tiene el mundo? A ver, yo te diría, mira, que la economía en general marcha bien. Tenemos dos grandes problemas. No voy a hablar de que marche bien porque hemos dado los datos, Sí. o sea, estamos entre los 10 primeros. Creció Exactamente. mucho el año pasado en comparación con el anterior. En comparación, y creció mucho con relación al 2019. Somos el que más creció en América. Pero Leonel dice que no fue así. ¿Quién? Leonel Fernández. No, creció en 4.7%, que es el más alto, con relación al 2019, que ese es más alto de América Latina. Nadie creció como nosotros. Ni siquiera Panamá, porque Panamá perdió mucho en el 2020. Panamá cayó en menos, una cifra de 2 dígitos, y no ha recuperado completamente, parcialmente ha recuperado. Poco, o sea, bueno, recuperó pero muy poquito. Entonces, el que más creció en esa situación es República Dominicana en América con relación a 2019, y estamos entre los primeros 10 que más crecimos en el año 2021 con relación a 2020. ¿No? O sea que esas cifras están ahí, el empleo se recuperó, ya las cifras del Banco Central. Se recuperó, pero se supone que aumentó la demanda de empleo en estos últimos 2 años y eso no ha podido ser satisfecho con la... Bueno, se recuperó después que se cayó en casi 300, 400 mil personas, perdieron su empleo. Esas personas se recuperaron, igualamos y se aumentó casi en 76 mil personas más. Y se igualó el nivel que teníamos en diciembre del 2019, que era 4.7 millones de personas ocupadas. Se igualó ya. O sea que estamos en una situación, comparado con lo que ha ocurrido en el mundo, la deuda, los ingresos de divisa aumentaron, la reserva aumentó, la producción del sector agrícola, industrial. La moneda se revaluó. O sea, todo eso está bien, pero ahora tenemos dos desafíos. Uno es el crecimiento del empleo informal. O sea, ese es ha aumentado mucho el empleo informal con relación al empleo formal. Pero era tener ese empleo, aunque fuera informal, o no tener nada. Entonces, estamos avanzando en ese sentido, ¿no? Lo segundo es que es el tema de la inflación. Ahora, la inflación es un fenómeno fundamentalmente importado. No se debe a una política interna. Nosotros no controlamos la situación de la inflación. Ahora, podemos mitigar el impacto. Y el gobierno lo ha ido mitigando en la medida, por ejemplo, en que se enfrentó, en que subsidió o evitó el aumento de precios de los combustibles. El año pasado fue en alrededor de 14 mil millones de pesos. Y este año, en el mes de enero, creo que más o menos destinó alrededor de 1.300, 1.400 millones de pesos. Este año. Y la semana pasada, creo que fueron como 500 millones, y esta semana se está programando un número superior a ese. Es una gran preocupación para el gobierno, indiscutiblemente, la inflación, pero también para la población, que lo ve reflejado evidentemente en su día a día. ¿Qué tecnologías están ustedes aplicando? Y ahí mismo conectar quizás, Miguel, también con más allá de ese proceso de crecimiento que de manera reiterada vemos en los informes de República Dominicana. ¿Cómo hacemos que termine traduciéndose en desarrollo? Está bien. Eso lo estamos haciendo a través de mejorar los servicios públicos. Lo que se ha logrado en agua, por ejemplo, el hecho de que se le lleve alcantarillado, agua potable a más de casi 1 millón de personas, adicional, que no tenía agua. Eso está llegando ahora mismo, ¿no? El hecho, por ejemplo, de que se estén licitando 2.000 megas más de energía, megavatios de energía, para resolver el problema de la oferta energética y tener una reserva. Eso nunca se había hecho aquí. Y esos son factores que contribuyen. Punta Catalina agrega 600, pero no resuelve el problema. Nosotros no tenemos reserva. Entonces hay que licitar, se está licitando en este momento, muchas gracias, se está licitando casi 2.000 megavatios, ¿no? Entonces,
se están tratando o se está trabajando en la mejora del hospital, en la mejora de los servicios públicos en general, para que le llegue a la gente. Ahora llegó este problema de la inflación. Nosotros no producimos petróleo, ojalá producir petróleo. No lo producimos. Entonces, el petróleo hoy día estaba alrededor de $92 el barril. Eso es fuerte. Eso es un precio muy alto. En la medida en que se pueda, lo que el gobierno está haciendo es tratar de que la menor cantidad de ese dinero, de esa factura petrolera, de lo que cuesta la energía, evitar que se le traspase a la gente. Pero eso alguien tiene que pagarlo. No lo tiene que pagar el gobierno. Pero el gobierno íbamos a hacer una reforma fiscal, porque hay un gap permanente entre el gasto y los ingresos, que está alrededor del 3% del PIB, ¿no? Entonces no hay tantos recursos. Se insiste en que la inflación es producto de factores internacionales, y es cierto, o sea, en el caso del petróleo, los fletes, la materia prima que usamos aquí en muchas industrias, todo esto ha crecido, y sobre todo en la industria agropecuaria o la agroindustria agrícola. Los precios se han disparado por factores externos. Pero ¿por qué la República Dominicana aparece como el tercer país de América Latina con mayor nivel de inflación? Si este es un factor internacional que está afectando a muchos otros países. Bueno, tiene que ver con la estructura productiva, porque no es un problema interno. O sea, nosotros tenemos una estructura productiva altamente dependiente de las importaciones, ¿no? Nosotros, por ejemplo, Centroamérica produce gran parte de su energía hidroeléctrica. Nosotros no la producimos en esa magnitud que lo produce Centroamérica. Entonces, el efecto es que tenemos un componente importado por unidad de producto mucho más alto que el promedio. Y por eso tiene esta situación. Es difícil, nosotros no la podemos controlar. Ahora, estamos tratando de hacer todo lo que se pueda para evitar que se le traspase lo menos posible a la población. Pero hay un límite que es el presupuesto. El gobierno ha estado asumiendo costos, como el mismo caso del petróleo, lo ha dicho. Dicen que en lo que va de año, más de 1.800 millones de pesos se han invertido en subsidios para evitar que esté más alto que lo que está. O es que estén más altos los derivados del petróleo. Eso es positivo. Y se habla también de la agropecuaria, en los fertilizantes. Se le dio un subsidio. ¿Pero a quién se le da? ¿Cómo se da ese subsidio? Mira, yo el mecanismo exactamente no estoy, porque eso lo maneja el sector agropecuario, pero entendería que debe ser al productor para que no traspase los aumentos de costo al agricultor, a los productores de los fertilizantes, para que no lo pase. Los precios están altos, ¿Sí? Muy altos, muy altos. Sí, bueno, realmente la urea subió, se duplicó el precio de los fertilizantes. En los mercados internacionales. Sí, o sea, esto es una situación inclusive inesperada. Porque aquí el precio también ha pasado lo mismo, se ha triplicado. Sí. Un saco de abono cuesta ahora, abono corriente, de fórmula mixta, que te cuesta 3.200, 3.300 pesos. Pero te voy a decir algo muy, muy positivo, es que el sector agrícola ha mantenido su ritmo de crecimiento. Sí. Bueno, bajó en comparación con... Bueno, en el 2020 creció en 2 o 3%, y este año creció en el 21, 2 o 3%, no me acuerdo exactamente. Está en 6. ¿No? El 6 fue en el 21. 6%, el 6%, pero fíjate que el promedio de crecimiento fue un 12%. Está bien, pero el sector agropecuario casi no crecía. ¿Tú me entiendes? O sea, se ha ido reactivándose. Y eso ha garantizado, se ha garantizado que la alimentación, no tengamos un problema de desabastecimiento de la alimentación. Eso lo estamos haciendo para resolver el problema. Oye, la gente sigue preguntándose qué pasó ayer en Palacio a propósito del Consejo de Ministros y Ministras, del Consejo de Gobierno. No, lo que hubo fue una serie de lineamientos de carácter administrativo, el mandato del presidente de que hizo una certificación de corrupción, ¿no? de anticorrupción, un certificado que hizo número, no me acuerdo. Luego también hay auditorías, todas las instituciones del Estado están siendo auditadas. Todas.
Entonces, ¿cómo podemos proceder en cuanto a eso? Va a haber Cámara de Cuentas, no, la Contraloría. la Contraloría y después vendrá otra auditoría de la Cámara de Cuentas. Eso nos lo anunció diciéndonos que nosotros mismos revisemos con nuestros propios departamentos de control interno, revisemos sobre todo los procesos administrativos. O sea, el chequeo permanente. Las informaciones de que uno dispone que el presidente está muy atento A todos. a lo que pase y no quiere que le hagan coca Exactamente. en la administración pública. Pero estarán los funcionarios también haciendo lo mismo con sus subalternos. Mira, yo creo que, por lo menos, te digo, yo te diría que ese equipo que está alrededor del presidente, que se reúne y todo el mundo sabe, porque, ¿qué es lo que nos dice el presidente? Que la transparencia es el elemento uno de los elementos fundamentales de este gobierno. ¿Me entiendes? Y presiona y presiona y presiona. Y fíjate, siempre nos dice entre velocidad y transparencia. Yo prefiero transparencia. Ahora, traten de ser, por ejemplo, nosotros que trabajamos con el código SNIP, el código SNIP es el que te da la puerta de entrada al presupuesto, a los proyectos de inversión. Él me dice, no, ustedes tienen dentro de la ley, ¿no?, que no violenten la norma, traten de ser lo más ágiles posible, ¿no? Pero No me altere la norma. No me altere la no me altere la norma, ¿no? Entonces Miguel, eso es una práctica. Una parte esencial de la política económica del gobierno es la promoción de los denominados fideicomisos, que alguna gente no entendía, pero parece que hay una resistencia importante Pero la sociedad a esa política, que parece ser la columna vertebral del gobierno. No la columna vertebral del gobierno, no. Es la única forma que tiene el gobierno tiene dos formas de vincularse, de garantizar procesos de inversión, ¿no? Fíjate que la inversión en ese 12.3%, el crecimiento fundamental fue la inversión. El elemento de la demanda agregada que empujó el crecimiento económico fue la inversión. Fue la inversión pública, privada, sobre todo en la primera parte del año y bien avanzado el año, y luego la inversión pública. La inversión pública se ejecutó lo programado. O sea, los 121.000 millones que se habían programado de ejecución se ejecutaron, ¿no? Entonces, eso es un instrumento que permite, pues, tiene varias funciones dependiendo del tipo de fideicomiso público. Yo te comentaba que el Ministerio de Economía tiene un fideicomiso para los fondos de cohesión territorial, que es la garantía de preservar unos recursos, alrededor de 400 millones de pesos, que se le asigna a los ayuntamientos más pobres, a los municipios más pobres del país. Nosotros tenemos un programa de construcción de obras sencillas, pequeñas, desde cementerio, cementerio, cancha, o necesidades, ¿no? A lo mejor el ayuntamiento, necesidades que decida la comunidad para aquellos ayuntamientos que tienen una tasa de pobreza superior al 90%. Es decir, a donde nadie va. Pero yo creo que la preocupación de la gente no solamente está en la figura del fideicomiso, sino en la posibilidad de que a través de esa figura se le abra la puerta a eso que también parece ser un elemento que este gobierno tiene muy pendiente, que son las alianzas público-privadas. Sí, pero tú con un fideicomiso, tú no puedes traspasar un bien público. Yo no sé de dónde se han inventado eso. Es cierto que aparece esa figura del fideicomitente adherente. Yo creo que eso fue un error. Bueno, está bien, pero todo eso se puede, con una ley general, se regula. Ley que no existe. Ley que no existe, está bien, pero te voy a decir una cosa, el fideicomiso, mira, en Ecuador hay 873 fideicomisos públicos, en México hay 589, en Colombia hay 258, en Panamá hay 103, en Guatemala hay 77, en Honduras hay 63, en Perú hay 23, en República Dominicana hay 21 o 22. Que la política ahora, Miguel, la política económica,
no nacen en paisitos chiquitos. Sí. Nacen en los órganos internacionales. Y luego todo el mundo se mete en eso, lo meten en eso. Pero dime tú, ¿cómo tú vas a privatizar sin ir al Congreso? Eso no hay forma. Eso es claro. Pero bueno, no hay forma, o sea... Aquí en la República Dominicana, y ese es un tema que le preocupa a la gente, digo, alguna gente, no todo el mundo, nosotros tenemos décadas privatizándolo todo. Sí, pero Salimos de las empresas del Estado. Pero eso no fue. No fue. Eso fue en el año. Eso fue de la revolución con liberal. Por eso. Pero en ningún momento. Aquí, ¿quién, por ejemplo, la carretera de Samaná? El patrimonio público creció. Porque esa carretera ya del Estado. Es de la sociedad dominicana. Y se pagó con fondos públicos. Exactamente. Pero eso era un negocio. Que eso se eliminó. Eso se cerró. ¿Cómo se llama? La planta de petróleo de la refinería Refidonza. Eso se adquirió. Las tierras del SEA que se han recuperado. Hay más de 100.000 tareas que se han recuperado, que estaban perdidas en esa cosa que era una inmobiliaria del SEA. Entonces, al contrario, el patrimonio público ha crecido, ¿no? Entonces, tú tienes el caso del fideicomiso, o vamos a suponer el fideicomiso de Pedernales, ¿no? O sea, el fideicomiso de Pedernales, el Estado pone la tierra, y es la única forma de tú atraer inversionistas. El Estado es dueño del 51%. Pone la tierra, pero va a poner también la infraestructura vial, claro. la electricidad, el agua. Sí, pero nosotros vamos a traer inversión. Porque de otro modo, como quiera tú tienes que tener algún tipo de infraestructura para tú recuperar esa zona. Si tú no inviertes, tú no vas a recuperar nunca esa zona. La alternativa era vender la tierra y el Estado Dominicano se negó a eso y por eso creó el fideicomiso. A propósito de Pedernales. Pedernales fue la comunidad del interior del país que primero visitó el presidente Abinader una vez instalado. Pero estamos hablando de 1 año y 5 meses. Todavía hay poca cosa que exhibir ahí. Bueno, las carreteras se están construyendo, el acueducto está en proceso, o sea, acuérdate que fue prácticamente partir de cero y tú no puedes... No era tan de cero. No, había cero. El gobierno pasado había diseñado un plan... Bueno, eso tuvo que rehacerse completamente, todo eso se rehizo, ¿no? ¿Y por qué fue que se tuvo que rehacer? Bueno, yo no conozco los detalles bien, pero eso se rehizo completamente. Porque había un plan y el Estado Dominicano gastó mucho dinero. Bueno, esto contratando firmas internacionales para elaborarlo. Hubo que rehacerlo todo, se rehizo y la figura, construir, armarlo. La pregunta es, ¿en qué nivel nos encontramos? ¿Cuándo eso, si hay información? Sí, no, eso está ya, o sea, es como dicen las compañías telefónicas. ¿Cómo no? Estamos trabajando, porque tú tienes que planificar. Por ejemplo, una de las características del gobierno de los gobiernos anteriores era que te daban un dinero sin diseño de la inversión. O sea, tú tienes primero que diseñar, tú tienes primero que elaborar un plan de inversión, tú tienes que diseñar la obra. ¿Tú me entiendes? O sea, y esa es la función precisamente del Ministerio de Economía, garantizar de que existe un plan, de que existe un diseño, de que es factible lo que se está haciendo, de que no es un invento, ¿no? De que no es una idea. Entonces, ese tipo de cosas, tú no lo pudieras hacer en Pedernales si tú no tuvieras un fideicomiso, porque la otra opción que te dan es vender la tierra y el Estado Dominicano no quiere vender la tierra, eso se presta a cualquier vagabundería. Ahora, tú eres socio mío, sí, pero yo tengo 51, eso me genera un flujo que me permite pagar todo lo demás, todos los servicios. ¿Me entiendes? O sea, con el flujo de ingresos que eso va a generar, me permite pagar los servicios. Es igual como el fideicomiso de Punta Catalina no transfiere la propiedad pública, queda en el Estado todo el tiempo, porque para tú transferir esa propiedad pública tú tienes que pedirle permiso al Congreso. Eso es un disparate. A propósito de Punta Catalina, ayer revelaba el ministro de Energía y Minas
que Punta Catalina está generando, está aportando al Estado, aportó en el año pasado casi 200 millones de dólares, 190 y tanto, 92 millones de dólares, decía. Eso es mucho dinero. ¿Qué se está haciendo con ese dinero? No, yo no, eso va directamente al Ministerio de Hacienda, sí, seguramente, bueno, y reinversión y mantenimiento. Es un aporte sumamente importante, manejar ese dinero. Sí, el problema de Punta Catalina es, no sabíamos cuántos costó, y lo que se habla de... Ya se sabe. No se sabe, por eso está haciéndose estos estudios de auditorías y de... ¿no? Que también arrancaron tarde. Bueno, por lo menos el de la Cámara de Cuentas. Bueno, hubo 3 licitaciones. Sí, ya lo dijo el ministro. No, tuvo 3 licitaciones, porque a veces, por ejemplo, nosotros... ¿Por qué no quiere? ¿Por qué no querían? No, porque mira, por ejemplo, nosotros, para una tontería, nosotros hicimos unas licitaciones, nosotros tenemos 5 oficinas regionales. Sí. Y llamamos a licitación para adecuar los espacios para esas oficinas. Y hubo 3 de que se declaró... Para poder conseguir. No, se declaró desierta y volvimos otra vez, ¿me entiendes? Porque... Para acondicionar, eso quiere decir obra de ingeniería. Obra de ingeniería, inclusive, por ejemplo, para la compra de los equipos de las tabletas que se van a usar en el censo. La primera ronda se declaró desierta. Bueno, a ver, que estamos en una época en que esas tabletas se han vendido mucho. No, pero se declaró desierta, o sea, no hubo ofertas. Sí hubo ofertas, pero ninguno cumplió. No, sí, porque son tabletas especiales que tienen que tener una cierta capacidad, porque tú lo que tienes son mapas y una serie de... Miguel, vamos a hablar del desarrollo local y regional que ustedes han estado promoviendo. Pero eso lo vamos a hacer después de esta pausa. Estamos de vuelta en Uno más Uno, principio y fin de la comunicación. Hoy conversamos en esta segunda parte de la entrevista con el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Miguel Seara Hatton. Como vieron en la parte anterior, estuvimos hablando sobre todo de temas como la inflación y los principales temas que ha tenido como desafío este gobierno, que le ha tocado la piña caliente por haber recibido el Estado Dominicano en el marco de la situación de la crisis de COVID mundial. Miguel, la proyección de la crisis, ¿hasta cuándo se plantea que pudiera estar vinculada con esta COVID-19? Y creo que es una pregunta importante, sería ver, nosotros vimos lo que pasó con el proceso del COVID con relación al turismo, como principal fuente de ingreso de los recursos de las arcas del Estado. ¿Qué posibilidades hay de cambiar o de diversificar ese modelo? Y que ante una posible eventualidad similar no tengamos que estar previstos o expuestos al mismo contexto. Bueno, yo creo que el sector industrial, que es un sector, digamos, importante en la economía, está creciendo y mucho. El sector de la zona franca igual. La construcción está muy activa. O sea, la economía se ha ido, al fondo lo que te quiero decir es que la economía se ha diversificado, se está diversificando. Porque este crecimiento, si bien es cierto que el turismo fue el sector que más creció, no es menos cierto que los otros sectores crecieron y crecieron mucho, como la construcción, como el sector industrial, local, la industria local creció mucho. Zona Franca está creciendo. Fíjate, Zona Franca tiene... Fue el segundo renglón que más creció. Pero fíjate, Zona Franca tiene 183,000 empleos a diciembre. Y en el momento histórico de mayor empleo de Zona Franca fue como en el 2003, por ahí, una fecha por ahí. Y tenía 195,000. O sea que estamos alrededor de 12,000 empleos de alcanzar la meta más alta. El nivel más alto de toda la historia, que fue cuando estaba el sector textilero, ¿no? Pero ahora con una recomposición de las exportaciones. ¿No? Dos cosas. Aclarar, este año, según el informe del Banco Central, las divisas, el mayor volumen de divisas la aportaron los dominicanos y las dominicanas residentes en el exterior. No fue el turismo. No, yo creo que ahí, si tú sumas las exportaciones de bienes y servicios, creo que están más o menos del mismo nivel. Sí, correcto, pero indudablemente la remesa ha sido un factor fundamental. Se duplicaron, el turismo fue 5,000 millones, la remesa más de 10,000. 14,000 millones. 14,000. 14,000 millones, la remesa. Imagínate. No, la remesa ha sido un factor
esencial en este momento. Esencial. Lamentablemente no se ha avanzado mucho, Miguel. El gobierno no ha avanzado mucho en reconocer ese esfuerzo de los dominicanos todavía. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Mira, yo te digo una cosa, por ejemplo, el gobierno le ha dado SENASA, el gobierno ha dado facilidades para comprar vivienda, el gobierno, o sea, él ha dado con apoyo a la UAS para dar servicio allá, o sea, que ha habido un... Que no termina de arrancar. Bueno, yo te digo, lo que es vivienda, lo que es SENASA, se está haciéndolo, inclusive, yo creo que sería bueno que invitaran aquí al director de SENASA para que le explique lo que están haciendo. Yo los detalles no los conozco, pero inclusive nosotros, creo que la única vez que ha habido una reunión del Consejo de Gobierno aquí en Nueva York, simultáneamente, en donde allá... Pero oye, Miguel, hay cosas que tienen que resolverlo. Mira, lo del impuesto del 10%, porque eso es un impuesto. Eso hay que eliminarlo. No estamos de acuerdo, el presidente... Y no se ha logrado. Bueno, no sé exactamente la fórmula, cómo se va a hacer. Los dominicanos que vienen aquí, la mayoría, se acostumbraron tanto a pagarlo y además les cogieron tanto miedo al proceso para que te lo eliminen, porque ahora está suspendido, pero tú tienes que agotar un proceso. No es automático. Es un lío, un proceso burocrático de exigir y a ver cuándo te lo devuelven. Bueno, yo tengo entendido que... También tengo entendido de que se está buscando la fórmula para lograr la eliminación. Y sí, bueno, hablaba ahorita del tema local, del desarrollo local. La economía dominicana tiene un crecimiento en los últimos 60 años, casi sostenidos, con algunos periodos de baja, pero es un crecimiento. El tamaño de la economía es muy grande en comparación con lo que nosotros éramos en los años 60. Pero en los pueblos todavía tenemos un retraso enorme. Mira, En el desarrollo, aquí todavía hay comunidades, señores, que no tienen electricidad. Todavía tenemos eso. Pero mira, yo te digo tienen que buscar agua en el río. A ver, nunca ha habido una atención mayor atención al territorio que en este gobierno. Porque en este gobierno, el territorio es un elemento constitutivo del proceso de desarrollo. Cuando nosotros fijamos la atención en la calidad de vida de la gente, de ahí se desprendía un axioma o un corolario básico que establece que si queremos mejorar la calidad de vida de la gente, hay que mejorarla donde vive la gente. Entonces hay una política deliberada de expandirnos en el territorio, de mejorar las condiciones en el territorio, de conocer las necesidades del territorio. Había muy poco en ese sentido, no había estructura. Se ha creado los 32 consejos provinciales. Algunos están trabajando muy bien, otros tienen problemas, pero hay que ir a aceitarlo para que vuelvan a funcionar bien. Eso no existía y ahí es donde se están recogiendo las demandas. Teóricamente existía la ley. Bueno, la ley existía, pero eso operativamente se creaba y los pleitos internos, situaciones internas de carácter político, lo que sea, lo paralizaba. Ahora están funcionando. Y las gobernadoras, como coordinadoras, están participando activamente. Y quien viene aquí tuvimos, yo te estaba contando, las reuniones que hemos tenido con las gobernadoras, en donde el presidente, junto con todo el gabinete del gobierno, trabaja para determinar cuáles son los problemas de las obras que se están construyendo en cada una de las provincias. Inclusive se llega hasta niveles de un gran detalle de los hospitales, las carreteras, las escuelas, o sea, todo lo que las comunidades de las provincias demandan, ¿no? Y son las gobernadoras quienes defienden esas inversiones, que dicen le falta esto, viene un ministro y dice, se acabó tal cosa. Y dice la gobernadora, no es cierto, o falta otro, o falta aquello, ¿no? En fin, o sea, hay un mecanismo ya. Están haciendo una labor de fiscalización. Las gobernadoras entonces tienen trabajo. Las gobernadoras no tienen, y son muy activas, ¿no? Son muy activas. Son muy activas. Por ejemplo, el Ministerio de Economía, que se ocupa del tema de levantar las demandas a nivel territorial. Nosotros tenemos 5 oficinas ya en las 5 principales regiones del país, ¿no? Tú tienes que el presidente se reúne con los consejos, las asociaciones de las comunidades, ¿cómo se llama? La Junta de Vecinos, ¿no? Y ahí hay un levantamiento, y en todo el país.
en asociaciones todo el campesinas, país. Porque muchos pueblos, Con las asociaciones campesinas, o sea, el presidente se está reuniendo con todos los actores digamos, de las comunidades, de las provincias. los ministros o los responsables. Por de ejemplo, áreas nosotros, el Ministerio de Economía, nosotros estamos haciendo un levantamiento provincia por provincia, debatiendo el pacto del agua, ¿no? Semanalmente, durante 2 días a la semana, se viaja al interior. Se están haciendo las reuniones en los pueblos. En los pueblos, en las provincias, claro, no podemos. Y a todos los municipios, No, muchos. en Samaná, y se convocó, por ejemplo, Samaná. Yo no pude ir a Samaná, pero fui a Nagua y a Nagua y Puerto Plata, en el Atlántico. Se fue a Samaná y después se fue, creo que fue a La Vega o Bonao, no sé. Samaná es pequeño. La economía de los cuidados. Sí, pero hay que Pero muy establecer, importante desde el punto de vista del turismo, ¿verdad? y hay que precisamente analizar la situación del agua en esa provincia, Sí, porque eso es lo que vamos allá. Miguel, una pregunta con relación a la economía de los cuidados. Lo vimos muy develado con el tema de la pandemia también. Esa parte había sido planteada como un tema de priorización. ¿Cómo lo está abordando el Ministerio de Economía? Bueno, eso se está trabajando junto con Gloria Reyes, el equipo de Gloria Reyes, Supérate. en Supérate. Está en el proceso de educación, de formación, de formación exactamente, de los cuidadores. Y en este caso, ¿cuál es la proyección que ustedes tienen con este elemento? No, eso se tiene que empezar ya rápidamente. Está presupuestado, según nos Sí, habían sí, anunciado aquí. exactamente. Sí. Sí, no, y eso tiene que estar funcionando bien. Eso lo manejamos el Viceministerio de Análisis Económico y Social, donde está Ati Cañete, Sí, ella vino aquí que tiene con una Gloria dirección. a hablar de ese Bueno, tema. entonces, Vinieron aquí a hablar de ese tema. correcto. Interesante. Y Gloria, por supuesto, que es Es interesante. digamos, la estructura que ejecuta este programa. Ya. Las oficinas regionales, ¿dónde están? Las oficinas regionales están en Santiago, que es para toda la línea noroeste, incluyendo Puerto Plata. Está en San Francisco, para todo lo que es. Nordeste. Exactamente. Está en Barahona, que llega hasta Asua. Está en San Cristóbal, que es la parte central. Y en Miches, en El Ceibo, que es más, el este. más próximo a Miches y a Higüey. El Ceibo, sí. Ahí está. Hay un tema, Miguel, Son 7 personas. que le corresponde al ministerio, creo que lo está impulsando. Hay un proceso de reforma de la ley territorial, un reordenamiento que le llaman. Reordenamiento territorial. Sí. Territorial. Recientemente yo estuve en la provincia de Santo Domingo. Me invitaron a una actividad. Ahí hubo casi un pleito entre los políticos de la zona, los líderes políticos que ven ahí, sobre todo de gubernamentales, del partido oficial y de la oposición, por el tema del reordenamiento territorial, porque se insiste en que el tema es declarar más provincias, No. más municipios. Bueno, eso es una decisión del Congreso y nosotros obviamente Sí, por tenemos supuesto. que respetar lo que el Congreso decida, ¿no? Si el Congreso decide dividir, bueno, ¿Qué eso va a pasar? no nos queda Pero hacer. Ahora, entendemos que tenemos 393 entidades municipales. 393. 393 entidades municipales, entre los municipios y los distritos municipales. Hay 393. Hay 158 municipios Y los otros distritos. son distritos municipales, pero los distritos se están manejando ya con relativa autonomía. Sí. Entonces, es muy difícil tú poder trabajar Con tanta gente. con 393. Si nosotros visitamos una entidad municipal de esas por día, Se fue El año entero. Se fue el año y faltaron. En y me visita faltaron nada más. días. Entonces, es necesario ya pararnos ahí. Obviamente es muy difícil echar para atrás, eso es muy difícil, por razones de Identidad. política. Pero lo en que el sea. Gran Santo Domingo, digamos, la provincia de Santo Domingo se está planteando una nueva provincia. He escuchado. Ya hay 11 municipios. Sí, no, eso es un punto. O sea, si a mí me preguntan,
yo digo que no es lo correcto, porque no podemos dividir tanto el territorio. Hay hasta un proyecto de ley en el Congreso que plantea Bueno. la división de la provincia de Santo Domingo en dos. Pero oí en el evento al que hago referencia otra propuesta que se divide en tres. Yo no conozco de Eh, no conozco. Es un lío. Ahora, la ley de ordenamiento territorial ya prácticamente terminó la bicameral y No toca ese tema. ¿eh? La ley de reordenamiento territorial no toca ese tema. No habla de la división, ¿no? No Porque porque lo que tiene que ver es cómo se ordena el territorio, pero no toca el tema. Esa es la ley de La división política. No, eso lo viene en la ley 176 de las provincias. Mira, nos están diciendo que se acabó el tiempo. Así es. Miguel se fue pronto. Bueno, Muchísimas gracias como siempre. Miguel siempre atiende a nuestras Al contrario. invitaciones. Y qué bueno que hace así. Y gracias a ustedes, amigas y amigos televidentes. Mañana tendremos otra entrevista y mañana hay que traer la posición porque ayer tuvimos un ministro y hoy otro. Mañana viene la oposición para el programa. Así que será hasta mañana miércoles. A las 7 nos encontramos.